gusta, vamos a iniciar el tema de hoy con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. En este encuentro de las familias que estamos teniendo en nuestra diócesis, de manera más específica también en nuestra parroquia, nos acompaña el día de hoy para compartir este último tema la psicóloga Gabriela Mercado Olivares. Ella es egresada de la UDG y terapeuta familiar sistemática, egresada de UNIVA. Es también buena terapeuta familiar, que dijo, mencionamos, madre, esposa también. Y ha tenido a bien acompañarnos el día de hoy y compartir este tema de perdón, permiso y gracias. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches y gracias por darse ese tiempo de venir. Les voy a hacer una invitación. Aquí puse 2 papeles y unos plumones, ¿sí? Y les voy a hacer una pregunta. Me la van a contestar en anónimo. Ahí se paran. Al cabo yo no conozco sus letras y no voy a descubrir quién escribió. El tema del día de hoy es permiso, gracias y perdón. Entonces quiero preguntarles, de estas 3 palabras, ¿cuál es la que más hace falta en tu familia? Y ahí lo escriben de manera anónima. Por favor, ahí hay plumones, adelante. Los que traen hijos de aquel lado y las mamás de este lado, para que las mamás no se fijen. Era broma lo de los hijos, nomás no se pongan tan cerca de sus hijos. Pueden estar de a 2 personas porque están grandes y no tienen que seguir un orden, pero los veo tan ordenados, me da gusto. Si te faltan las 3, anótalas.
Perdón. Gracias por su comprensión. Permiso para comenzar. ¿Se fijan? Ya terminé el tema. ¿Cuál es la palabra que más imaginan que va a aparecer? ¿Me ayudas? Los dos, por favor, porque son 2 papelotes. ¿Te traes el otro? Gracias. No, volteado para conmigo. ¿Cuál es la palabra que más imaginan que iba a aparecer? Perdón, muy bien. Y perdón, así es. Muchas gracias. Nos vamos a quedar aquí con esta pequeña estadística. Muchas gracias. La vamos a llamar el muro de los lamentos. Ya hicimos esto, que es para indagar, ¿sí? Para saber, aunque tenemos que, yo quisiera el día de hoy, esta noche, conectar las 3 palabras y al final que ustedes logren entender que una sin la otra no es nada, es prácticamente bonita, protocolaria, pero una va a llevarle el sentido a la otra. Bueno, pues vamos a comenzar el tema. El momento en que un país o la unión de muchos países se ha dado en diálogo político, social, etcétera, es pensando en el tema de la paz, ¿sí? Y quiero empezar con como por esta base, como por este cimiento. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿algunos de ustedes desea tener paz en su vida? La respuesta es sí, sin pensarlo, ¿sí? Y si yo les digo que la paz es lo que todas las personas allá afuera y los que estamos aquí y los que de alguna manera queremos seguir en formación personal, cristiana, catequética, buscamos esa formación buscando la paz en nuestra vida interior, la paz en mis relaciones con las personas con las que vivo y convivo, con los que trabajo, y hasta a lo mejor ahorita que algunos tenemos que salir al tránsito, me gustaría que todos los carros alrededor mío vayan en paz, ¿verdad? Para ir todos seguros. Entonces, estas 3 palabras, de acuerdo a lo que nos dice el Papa Francisco, son palabras que abren caminos y que nos hacen o nos acercan a la paz en las familias, ¿sí? Entonces, pues es un reto muy grande. Yo estudié Educación para la Paz y adquirí el título Educador para la Paz, pero siento que me falta un doctorado en paz. O sea, siento que me faltan como 5 años más o menos para entender esto que hoy ustedes sí lo van a entender y lo van a aplicar y lo van a practicar en sus familias en unos 50 minutos. ¿Les parece? Voy a tener que aceptar una realidad social, no solo de Guadalajara o de la zona metropolitana. Zapopan acaba de pasar por un evento muy doloroso de violencia, al parecer expareja. En algún momento en mi vida pisé la Procuraduría en la zona de feminicidios y entré, iba yo muy tranquila, o sea, iba bien. Y me dijeron, ay, licenciada, pásese, siéntese. Y me senté y vino alguien y me dijo, ahorita viene la comandante a atenderte. Ah, sí, está bien. Iba yo a ayudar en la reconstrucción de un caso. Y le he rogado a Dios no volver a participar en algo así.
El tiempo que me hicieron esperar porque la comandante estaba atendiendo el aviso del encuentro de un nuevo cuerpo, yo estuve ahí y por cada comandante, cada investigador en feminicidios, estaban como, imagínense una pila así enorme de entre 30 y 50 casos por investigador. Y empecé a estresarme, empecé a angustiarme, quería salirme, luego me dieron ganas de llorar. Y pensaba yo, cada carpeta, pues por ser feminicidios era una mujer, ¿sí? Entonces yo decía, cada carpeta es una historia, y es una mamá, o es una hermana, o es una amiga, o es una hija. Esto es una cotidianidad, es una realidad. Algo nos está pasando a nivel familiar, que no estamos dando el soporte adecuado en valores para asegurarnos que nosotros no vamos a cometer una agresión pequeña o grande. Algo nos está pasando que no podemos asegurar que nuestros hijos no van a cometer una agresión pequeña o grande, ¿sí? Y no me preocupa que sea grande, porque esa grande empezó siendo pequeña, ¿sí? Empezó en un apodo, en un sope, en una grosería tolerada, ¿sí? En una falta de respeto que a veces yo soy mamá y las mamás decimos, no te pasó nada. La verdad es que a veces sí simplificamos y sí minimizamos, ¿sí? Entonces, bueno, hay una realidad en la cotidianidad de las relaciones familiares en la cual pues yo no puedo asumir la responsabilidad de toda mi colonia o de todo mi municipio, pero sí debo asumir la responsabilidad de mi núcleo familiar. Claro, en apoyo con la pareja, si está, y si hay hijos mayores de edad, pues también en apoyo de ellos, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? Disculpen esta introducción tan fea, es la última vez que hablo de algo feo. Las relaciones con los esposos hasta antes, todos los noviazgos eran sanos. Yo digo antes porque ahorita yo ya veo en terapia novios y antes no se veía eso. Ahora ya se ven terapia novios que ya se pelean o que ya se golpean. Ya no iba a hablar de cosas feas. Acuérdenme que ya se golpean o que ya se faltan al respeto de una manera, de un tono más elevado. Aquí dice la relación de los esposos, sí, un matrimonio va a tener dificultades de todo tipo, ¿sí? Unas esperadas y otras inesperadas. De las dificultades, pues yo creo que no sé a ustedes, a mí Dios no me mandó mi itinerario de dificultades con mi esposo. ¿A ustedes? Tampoco. Entonces, pero de alguna manera intuíamos que venían en el paquete, ¿verdad? Ay, pues este va a traer un mal carácter y esta es medio grosera a veces. O sea, traemos carácter, temperamento, ¿sí? Traemos rasgos de personalidad que a veces a la primera fricción se enciende, ¿sí? También tenemos tensiones de tipo sociales, económicas, tenemos preocupaciones, tenemos que pensar que nuestras relaciones en el matrimonio con nuestra pareja no siempre van a ser sencillas, bonitas, de color de rosa. Ay, hola mi amor, hola, ¿cómo te fue en el trabajo? Excelente. Pues no va a ser así, ¿sí? ¿Cómo te fue? No quiero hablar de eso, hoy no me preguntes eso, ¿sí?
y entonces la otra ya no me quiere, y ya saben, ¿verdad? Todo lo que pensamos y maquinamos. Y este tema de hoy para las familias es asumir que somos humanos y que dentro de esta humanidad pues también nos vamos a equivocar en contestarnos, en el trato, en esta posible falta de respeto que puede aparecer espontáneamente, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Muy bien. Pues qué mal, ¿eh? Debieron de haber dicho, sí, no conocemos nada de dificultad. Sí, qué bueno, qué honesta. Hace como 2 meses estuve en una capacitación con un obispo, el obispo Roberto Jenny, a quien yo quiero mucho y admiro mucho, y una de su formación más importante fue el llamado a la plenitud, que yo no conocía a profundidad, ¿verdad? Lo había oído, y aquí en este documento viene, solo que no viene de esa manera tan explícita, pero ya lo entendí, me quedó muy claro. La meta de todas las familias tendría que ser guiarnos los unos a los otros a la plenitud. Y como llamado estamos invitados por parte de Dios a ser plenos en lo que estamos haciendo. Si vamos a hacer las amas de casa, nuestro diplomado en lavado de ropa, pues lo vamos a hacer con esa plenitud de poder decir, ¿qué gris dejó el pantalón blanco? O sea, mi hija jugó mucho, se divirtió, trae salsa, pasto, polvo, qué alegría lavar este pantalón, no se crean, yo tampoco lo digo, pero me gustaría decirlo, pues. Sí he oído esa técnica, pero sale muy caro tirar ropa. Este llamado a la plenitud es yo ir creciendo como persona, ir tomando las cosas con calma, con paz, con esperanza, con caridad. Pero si a uno de los miembros de mi familia les toca estar en un evento difícil o doloroso, entonces también es acompañarlo en el momento en que a mí me toca estar tranquila, a que él, mi esposo o alguna de mis hijas esté entendiendo su llamado a la plenitud, ¿sí? Plenos. Es la invitación de Dios. Todavía tengo que leer mucho de esto. A lo mejor soy muy exigente conmigo, pero ustedes no lo sean, ¿sí? Con ustedes. Este llamado a la plenitud lleva estas 3 palabras. Ya se las memorizaron, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Permiso. Permiso para hablar. Y ustedes me lo concedieron. El Padre también dijo, Gaby, te cedemos el micrófono. Perdonen si digo alguna barbaridad y gracias por abrirme las puertas de su parroquia. ¿Sí se fijan cómo hay una conexión? Ok. Bien, vamos a seguir. Estamos acostumbrados a decir esta frase al revés, ¿verdad? Y cuesta trabajo leerla así. Es mejor pedir permiso que pedir perdón, ¿sí? Me dijo una mamá en consulta, algo anda mal, Gaby, algo anda mal. Mi hijo me llamó de la prepa, mamá, mis compañeros se van a hacer la pinta para ir a una plaza, ¿me dejas ir? Y la mamá dijo, a ver, repítelo. Sí, mamá, es que se van a hacer la pinta, ¿me dejas ir? Entonces, pues ella no, dijo, no, hijo, ¿estás bien? ¿Qué tomaste? Y le dijo, ¿y a qué horas vas a regresar? Y ya le dijo, pues
a la hora de que salimos de la escuela, para que todos lleguen normal. Ah, sí, está bien, hijo, me mandas tu ubicación, por favor. Yo no me la creo, pero me lo platicó de viva voz. Es más, si después publican, la voy a etiquetar para decirle gracias por tu testimonio. ¿Sí me explico? O sea, ¿es posible? Sí. O sea, finalmente el chico quería vivir la experiencia, ¿no? Pero pidió permiso, asumiendo todas las consecuencias que traería la escuela, supongo, ¿verdad? Quiero suponer eso. Vamos hablando del permiso, ¿sí? Si yo pido permiso para hacer algo y los ubico a ustedes en sus hogares, hay muchos espacios que tienen que anteponer la palabra permiso. ¿Sí o no? Ajá. ¿Cuáles son? Yo vengo de una familia de 8 hijas, 0 hombres, y mi papá jamás entró a nuestros cuartos, jamás. Tocaba, metía una mano y luego decía, ¿me pasan un peine? Y ya pues íbamos y le poníamos el peine en la mano. ¿Sí? Es de suma importancia saber los lugares, los límites de lo que está permitido y de lo que no está permitido antes de pensar en un perdón justificado. ¿Sí? Ay, perdón, no fue mi intención. No va a volver a pasar. Un perdón mal usado, exageradamente usado, indiscriminadamente usado. ¿Sí? Donde después tenemos a las personas mucho tiempo buscando un perdón más fiel, más puro. ¿Sí? Por el mal uso de la palabra. ¿Sí? O por la simplificación de la palabra. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Porque luego yo me voy muy rápido. Se puso de moda y no es correcto la palabra gracias 3 veces, ¿sí? Y no es correcto porque viene de una corriente no católica, ¿sí? ¿Lo han visto en las redes o que les mandan un mensajito que dice gracias, gracias, gracias? ¿Sí? ¿Ustedes sí lo han visto? ¿Alguien más lo ha visto? Exacto. Qué bueno que no lo han visto. En una clase que tomé de gratitud, decía la maestra, error, 1000 gracias, infinitas gracias, infinitamente agradecido, gracias por todo. Y decía, esta palabra es tan grande, tan maravillosa, que no necesita ningún adorno. ¿Sí? Y no, pues yo ya había visto mis mensajes que mando a veces. Todos llevaban 1000 gracias. Y otras tantas cosas. ¿Sí? La gratitud por sí sola es un valor
y un sentimiento que no necesita apellido, no necesita ser reforzada con nada. Al grado de que dice esta maestra mía que ni siquiera tendría que llevar signos de admiración. Imagínense, la palabra sola de gratitud, la acción de gratitud, tendría que ser única, fuerte y clara. Yo veo a mis hijas que a veces dicen gracias, así como, ¿en qué idioma me dijiste gracias? Disculpa. Ese un gracias apenado, un gracias forzado. Ahí sí le ponemos como muchas formas, ¿verdad? A la gratitud. Pero tendría que ser una sola palabra, gracias. Y ya. ¿Sí? Muchas oraciones llevan el agradecimiento a Dios Padre y muchos hemos recibido acompañamiento de algún sacerdote. A mí seguido me la aplican y me dicen, ay perdón, hay dos padres, disculpe. Seguido, algunos padres muy lindos me han sugerido en el sacramento de la confesión dar gracias por algo que viví. Y le digo, pero eso no es penitencia, ¿sí? Si vas y lo haces en persona, sí. Pues sí. Entonces ya, pues ahí cambia la cosa. Pero es una penitencia muy bonita, ¿sí? Muy bonita. O me han pedido ir al Santísimo a dar gracias, ¿sí? Y a veces venimos y le decimos a Dios nuestras tragedias, nuestro drama, y al final agradecemos, ¿no? Porque muchos tenemos ese hábito de ser agradecidos. Bueno, dar gracias en el hogar por detalles sencillos fortalece la dignidad y la importancia de las personas, ¿sí? Si vemos al esposo mal hombre que sale desde las 7 de la mañana a trabajar y regresa a las 7 de la noche cansado, malhumorado, estresado, pésimo esposo, oliendo feo, y todavía nos atrevemos a decir, y vienes de mal humor. Y ese hombre superhéroe que sale a trabajar, a lidiar con dragones y a traer comida, pues imagínense si ustedes, hijos, porque aquí hay 2 hijos en quienes me voy a inspirar mucho, chicos, gracias por venir. Tú también. Y la chiquita también. Gracias por ir a trabajar, papá. ¿Sí? Imagínense qué bonito. O cómo se sentiría ese hombre, ¿verdad? Al cual a veces se escucha decir, no, nunca está. Pues es que está trabajando, ¿no? Obviamente. Ni juega con nosotros. Pues si le queda algo de batería, probablemente va a jugar 15 minutos, media hora, ¿sí? Pero necesita un gracias, lo necesita, ¿sí? Gracias a las mamás por tener la cocina limpia y una mágica despensa. Digo mágica porque quién sabe cómo le hacen para que tenga comida, ¿sí? Un trabajo en equipo con el esposo, un trabajo de administración muy bueno.
Pero los hijos mágicamente abren el refri y hay cosas. Y también abren la despensa y hay cosas, y la despensa del baño, y hay papel, y hay jabón, y todo hay. Ahora les voy a pedir algo. Ubíquense en su hogar. ¿Cuántas gracias amerita tu hogar? Desde el terreno. ¿Sí? El terreno, el techo, que tiene una gotera. Pues tiene una gotera, pero no tiene 30 o 40, ¿sí? A lo que quiero que lleguemos es que detrás del sostén de un hogar en el que habita una familia hay muchas actividades que ameritan el reconocimiento de las personas que le dan vida a ese hogar a través de la gratitud, ¿sí? Y que podemos verlas como, ¿a poco le voy a dar gracias por la almohada? Mamás, las reto, déjenle la almohada un año con la misma funda, a ver si no te agradece el día que está muy limpiecita. Que conozco mamás que hasta la planchan, yo no, pero hay mamás que hasta planchan la funda y ya puesta. Sí, yo conozco una, va en la plancha, impecable, ¿sí? Bueno, la gratitud requiere también ser valorada como, fíjense, la ha estudiado muy a profundidad la psicología positiva, ¿sí? Y han hecho estudios en cerebros que practican la gratitud y encuentran a las personas que practican la gratitud con más calma en sus vidas. Imagínense, o sea, gracias por ayudarme con los papelotes. Déjalo que huele, no te preocupes, no voy a ir lejos. Hasta ahí se va a atorar. Y gracias por ayudarme con los papeles, ¿sí? ¿Por qué se imaginan que hace un cambio en la actividad cerebral? La gratitud, porque eso está estudiado con con electroencefalogramas, con mapeo cerebral, con tomografía cerebral para asegurarnos que se está estudiando un cerebro sano, porque el acto de gratitud genera calma, paz, tranquilidad. ¿Cómo? Lo reconoce, pero ¿por qué me cambia a mí? Porque me hace sentir bien, exacto. Porque el acto de agradecer genera bienestar, ¿sí? Y el bienestar se traduce a calma, paz, tranquilidad, ¿sí? Es hasta terapéutico. De hecho, es terapéutico, ¿sí? Es más sano ir a agradecer que ir a reprochar, ¿sí? Hay pacientes que me dicen, ¿no me vas a mandar a ir a decirle todo lo que me hizo? No, pero es que yo quiero, pero no te sirve, por eso no te puedo mandar. Si tú lo haces, yo me deslindo de tus acciones, ¿sí? La gratitud, entonces, papás, mamás, chicos, tiene que ser una palabra en la que nos estemos educando en usar adecuadamente, ¿sí? A ver, hasta aquí vamos bien, porque luego yo siento que voy muy rápido.
Aquí sí, Padre, si me permites venir a dar un curso del perdón, este tema merita un año. ¿Sí? El perdón es gracias al proceso por el cual los psicólogos tenemos trabajo. Y los padres también. ¿Sí? Aquí dice, y lo decía en el manual, y que todos los padres nuestros que hacemos lo decimos, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas y pedimos perdón. Y la señora que está ahí atrás amablemente completó la frase que dice, como nosotros. Pero hay muchos cristianos que dicen, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, y se brincan esa parte. ¿Sí o no? O sea, teóricamente lo decimos, prácticamente lo omitimos. ¿Sí? Bueno. Oigan, estoy viendo un montón de faltas de ortografía, perdónenmelas por favor. Les prometo cambiar esta presentación, te la envío, Padre, y si alguien la quiere se las das sin 2 faltas de ortografía que ya me caché. ¿Sí? Miren, el perdón lo traté al principio porque ya estaba ligado al otro tema y lo voy a tratar ahorita, pero más a profundidad. Pedir perdón es difícil. Perdonar es un proceso y dar el perdón es otro proceso. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Bueno, sí saben lo que es un proceso, ¿verdad? Sí, ok. Que lleva pasos. Y que al llevar pasos no es como llegar y decir, ¿me perdonas? Te perdono. ¿Sí? Es un proceso. ¿Qué lleva este proceso? Me voy a centrar en las relaciones familiares. ¿Sí? Un papá le puede decir a su hija adolescente, gorda, pásame el martillo. Y la niña va y se lo lleva, pero ya no la mira a los ojos, ya no lo mira a los ojos, ya nomás va y le da el martillo. Y se va. El gorda a un adolescente es la peor ofensa. Pero el papá varón masculino machín que no tiene la misma capacidad de reconocimiento de la autoestima femenina de la adolescente, ni cuenta se dio. ¿Sí? Y muy probablemente el caballero en cuestión estará pensando que fue cariñoso. Peor la cosa. ¿Sí? De aquí a que la niña se da cuenta que fue lastimada en su autoestima porque le dijeron gorda y no es gorda, pero se fue a ver al espejo y se encontró cachete, papada, etc. Y el día siguiente no le habla al papá y transcurren los días y medio le habla, hasta que un día el papá le dice, bueno, ¿tú qué traes? Es que me dijiste gorda hace 15 días. ¿Cuándo? Pues cuando me pediste el martillo, te dije gorda. ¿Sí? ¿Y qué tiene? Ya la empeoraste. ¿Sí? Por eso es un proceso. Porque las dos partes, en la mayoría de los casos, porque hay casos donde la otra parte ni tiene que estar, ni se tiene que enterar. Pero en la vida cotidiana, en las familias, sí. Mientras estén cohabitando bajo el mismo techo,
sí tenemos que ser conscientes que gorda, flaca, negro, chaparro son agresiones, ¿sí? Y que están en lo cotidiano, ¿sí? Gastralón, gastalona, pedorro, lo que se te ocurra es una agresión. Tolerada, permitida, aceptada y justificada, y hasta en algunos casos defendida, ¿sí? Entonces, en lo que la contraparte se da cuenta que cometió una falta de respeto a la otra persona, entonces tiene que haber el proceso de dialogar la ofensa o de dialogar el hecho, y luego voy a ventanear a mi esposo, que al cabo lo borramos del Face y ya. No se crean, él ya sabe que lo ventaneo y hoy no me pudo acompañar porque me gusta más bien ventanearlo de frente. Un día le gritó a mi hija, la de 7, pero yo también oí como que no era un grito, como que elevó la voz. No, pues la otra ya estaba llorando a todo lo que daba, pero de esas veces que hacen así, unos suspiros. Entonces yo la vi y le dije, ¿qué pasó? Es que mi papá me gritó. ¿Y qué te dijo? No, que llevara no sé qué. Pero me gritó y era un llanto. Y yo le dije, es que cuando soy mamá se me olvida la psicología. Y yo le dije, ¿y qué hacemos? No lo quiero ver. Pues fui y le dije al otro, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Con quién? Apúrense, Gaby, es que ya no... ya me acordé, era un asunto de prisa, así de córranle. Y le dije, pues no, tienes que ir a disculparte. ¿Cómo? Y le dije, y ve calmado, yo acá te espero. Porque a mí me dan ataques de risa, de nervios, nunca lo he controlado. Entonces, ya fue y le dijo, ¿por qué lloras? Y pues la otra ni podía hablar y ya medio le dijo, no, es que me gritaste. Y él le dijo, hija, perdóname, no me di cuenta. Yo sí me di cuenta, lastimaste mi corazón. Y yo ya le dije, pues a lo mejor le va a durar todo el día. No, le duró una semana le duró. Y le dije, bueno, pues tenemos a la otra que si le gritas ni cuenta se da, y tenemos a esta que es más sensible, ¿sí? Y entonces en las relaciones familiares pues no podemos ser igual con todos, cada uno tiene su diferencia, personalidad, conducta, temperamento, carácter, formas de vincularse, ¿sí? Hay vínculos muy sólidos de unos hijos a con papá y otros a con mamá. Cuando hay un vínculo muy sólido y yo soy más apegada a mamá, me va a doler más si ella me hace algo. Soy menos apegada a papá, si me hace algo, lo ignoro y no pasa nada. Pero entonces imagínense los papás qué tan alertas tenemos que estar, ¿sí? Para poder tener que entender que cosas muy pequeñitas en las relaciones cotidianas, en el lenguaje, ameritan el perdón, el pedir perdón. Pero al revés también, ¿sí? Los hijos, los más gachos, la etapa más fea es la adolescencia. Y es donde los hijos se brincan todas las cercas, todas. Le pueden mentar la madre a su mamá y a su papá. Así. ¿Y cómo tenemos a una mamá donde el hijo le mentó la madre? Una mamá muy lastimada, ¿sí?
y muy lastimada en su autoestima de mamá. Porque como yo lo digo así, la adolescencia es nuestro examen de la paternidad, ¿sí? Y quién sabe si lo pasemos. El examen lo hacen los hijos y nos ponen preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple, ¿sí? ¿Sí o no? Porque luego nos cuestionamos, ay, aquí qué se hace, qué se le dice, y le doy o no le doy el permiso, le digo que vaya o que no vaya, o sea, es un examen. La adolescencia nos cuestiona muchas cosas a los papás. Y estos pobres, deformes en su apariencia, para empezar, son deformes los adolescentes, en lo que se equilibran, son 6 años para superar esa deformidad, ¿sí? Y la sufren. Ya ven que las niñas tienen el talle bien alto y luego están así, luego los niños así, o sea, la adolescencia es una chuecura física. Eso ya lo están padeciendo. Su apestosidad. Apestan porque sus hormonas están muy elevadas, están vueltas locas. Y la mamá espontáneamente le dice, saca tus tenis al sol, apestan. ¿Sí o no? Todas pasamos por eso. Y el hijo lo agarraste con la hormona hasta acá, con alguna cuestión de la escuela, bullying, no se aprendió algo, trae su estrés escolar. Sáquelos usted, che vieja. Ay, disculpe. Dije che, no dije nada malo. C-H-E. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Sí? Triste, agüitada. Y luego llega el esposo y me dijo esto. Ay, ¿y qué tiene? No le hagas caso. No pasa nada. ¿Sí? Y ahí, ¿qué creen? Al pasar de los años, si esto no se dialoga, si esto no se habla, se transforma en rencor, ¿sí? Y ahí es donde ameritamos terapia, confesión, dirección, cursos de las escuelas Espere de perdón y reconciliación, porque hicimos un acumulado de cosas que se pudieron haber dialogado en una misma semana, ¿sí? Pero que se transformaron en dolor, en heridas, en resentimiento, en coraje, ¿sí? Aunque nos digan, ay, es que es adolescente, trae las hormonas hasta acá, sí, también la mamá es 40 y tantos y también trae las hormonas hasta acá, ya no trae hormonas. ¿Cómo justificas esas dos crisis, verdad? No las puedes justificar, se tienen que dialogar, se tiene que hablar, se tiene que pedir perdón. ¿Para qué? Para cerrar esas pequeñas escenas que ocurren en la cotidianidad en los hogares. ¿Sí vamos bien? ¿En tiempo también? No, ya me atrasé. Ok. Pues esta es la propuesta que nos hacen en el documento. Usar el lenguaje de Dios. ¿Sí? Sí sé que a veces se nos va a olvidar, pero pues pedagógicamente hablando, cuando queremos que un niño empiece a leer, le ponemos post-it por toda la casa, ¿verdad? Silla, mesa, pared, refrigerador. Pues yo creo que aquí aplica la misma técnica. Perdón, reconciliación, misericordia, amor, paz, ¿sí? Creo que tendríamos que hacer unos recordatorios así. Hay una técnica que dice, si lastimaste a alguien, déjale un post-it en el carro, ¿sí?
que cuando se vaya mi esposo vea el post-it. Que cuando mi hijo abra su cuaderno de español vea mi post-it. Yo no creo en eso, yo creo que una lona. Hay casos que ameritan no dejarlo a algo más tan sencillo, ¿sí? La relación de papá y mamá van a ser el modelo en el uso del lenguaje de Dios, ¿sí? Si papá y mamá lo usan entre sí, entonces los hijos lo observan y lo aprenden sin que se sienten a darles una lección. Si papá lo hace con los hijos, los papás hacemos esto. Si yo tuve un conflicto con mi hija, le pido a mi esposo que sea intermediario, ¿verdad? Y viceversa, si el esposo tuvo un problema con el hijo, le pide a la esposa que haga la caridad de ser intermediario, de ser mediador y decir, oye, dile que se venga, que al ratito hablamos y ya ahí viene el otro o la otra toda sentida, y hacemos esta labor de mediar, ¿sí? Si papá hace eso con los hijos y mamá hace eso con los hijos, o los hijos entre ellos lo hacen para con papá y mamá nos bajamos un poquito de nuestra jerarquía, de nosotros estamos acá, para entender que somos potencialmente agresivos o potencialmente violentos, pues entonces sí podemos aceptar usar un lenguaje de Dios, ¿sí? En este mismo ejemplo de gorda, tráeme el martillo y la hija está resentida, ¿cómo aplicarían el lenguaje de Dios? Porque sí quiero que lo aterricen hoy así, que sea palpable. ¿Qué dirían? ¿Cómo? Pero ponme el ejemplo. No, pero ya lo hiciste, ya le dijiste gorda. Ahora tienes que pedir perdón. Pero usa el lenguaje de Dios. Ok. Muy bien, ahí está. Agrégale a tu frase, hija, te amo. A ver, dilo. No, a la tuya, tú de suéter blanco. Tu misma frase, pero agrégale, hija, te amo. ¿Y todo lo demás que dijiste? ¿Sí? Es que eso va a pasar. Hija, te amo. No debí de haberte dicho gorda. Te pido me disculpes. Te pido me perdones. Y voy a tener mucho cuidado en decir el nombre que yo elegí para ti. ¿Verdad? Y ahí está el lenguaje de Dios. El problema es que luego se nos quiebra la voz y esas cosas. A mí me ha pasado. Pero tenemos que aprender a hablar aunque se nos quiebre la voz, ¿sí? Y sin vergüenza. Oigan, déjenles cuento algo. Los padres jesuitas tienen proyectos donde van a comunidades a hacer procesos de paz entre una comunidad y otra. Hagan de cuenta, ella es vecina de él y se la llevan mal y llegan los padres jesuitas y la invitan a ella a hacer las paces con él y a él lo invitan a hacer las paces con ella, ¿sí? Y hacen algo que se llama mesas de diálogo. Y esas mesas de diálogo sientan a las personas que están conflictuadas
uno frente al otro, solo ellos están viendo, y el padre se queda de este lado, así, en una lateral. Y él empieza a dialogar por ellos, ¿sí? Él dice, oye, mira, yo sé que ella te dijo esto y te aventó la basura tal día, y yo sé que tú, en venganza, le pusiste 3 bolsas más y le dijiste otra cosa, pero esto tiene que parar. Y entonces hacen procesos para hacer las paces. Este documento sugiere esto, que las familias aprendan a hacer las paces, ¿sí? Y lo dice muy claro. Antes de comenzar un nuevo día, que tu día no empiece con resentimiento, ¿sí? Y hacer las paces, pues todos ustedes tienen una mesa de diálogo, solo que ustedes le dicen comedor. No, se llama mesa de diálogo, ¿sí? O barrita, o lo que tengan. Hablen y pregúntenle a sus hijos si se van a dormir en paz, ¿sí? Quizá no así tan claro, ¿verdad? Mi hija les dice a mis hijas, buenas noches, y luego contestan, buenas, ay, vas para atrás, no entras al cuarto. ¿Qué pasó? Por el puro tono, ¿sí? Aquí el tema de hacer las paces antes de comenzar un nuevo día es porque el documento dice que entonces aseguramos un día más de resentimiento, ¿sí? Un día más de no estar en paz, un día más incluso de no estar en gracia espiritual, de no estar en paz con nosotros mismos ni con Dios, ¿sí? Entonces, bueno, hacer las paces, para hacer las paces se necesitan 2 cosas: quererlo y aceptar nuestros errores. Nada más. No necesitamos otra cosa. ¿Les queda claro? ¿Ya se lo grabaron? ¿Podemos hacer examen? Puse esto porque un padre, y no me acuerdo su nombre y acaba de fallecer hace un año, en un retiro espiritual nos dijo, al salir de viaje, un acto de contrición, y al irnos a dormir, un acto de contrición. No tienes asegurado el regreso del viaje y no tienes asegurado abrir los ojos. Y a mí se me quedó tan grabado así de, sí es cierto, ¿no? O sea, fue tan fuerte. Pero ¿qué es un acto de contrición? ¿Qué dice? Dice esas palabras, las que hemos estado estudiando, ¿sí? Eso dice, es el resumen. Se me ocurrió, no viene en el documento, perdón, pero que se me ocurrió cuando estaba haciendo la presentación. Dije, ¿será posible entonces que yo haga mi acto de contrición y luego vaya y dé las gracias? Y luego vaya y pida perdón. Tendría más sentido, ¿no? ¿Será? Pues practíquenlo, nos dicen. Yo también lo voy a hacer. Necesitamos un lenguaje más sencillo en los hogares, ¿sí? Nada protocolario, nada de, vénganse y vamos a hablar. En el momento que tú le dices a un hijo, tenemos que hablar, lo perdiste. Si se lo dices a un esposo, lo perdiste. Si mi esposo me lo dice a mí, como que asegura problemas, ¿sí?
como que asegura que tenemos que resolver algo, que hay una dificultad, ¿no? Entonces, un trato sencillo, un trato cercano y evitar malentendidos. No se necesita ser psicólogo para traducir o leer a las personas en su lenguaje no verbal, y menos siendo ustedes tan expertos en su propia familia. O sea, ustedes leen perfectamente a sus esposos y a sus esposas y dicen, está enojada, ¿sí? Está molesta, está triste, algo trae. Y lo vemos en los hijos, en su cara, en sus gestos, en sus actitudes, en cómo se arreglaron, si ya tiene 15 días sin bañarse el adolescente, algo no anda bien, ¿sí? Estos malentendidos ya les he hablado hasta el cansancio de ellos, los hacemos con mucha cotidianidad. Dice aquí, si no sabes expresar el amor con palabras, intenta con acciones, ¿sí? Yo seguido le comparto a todo el mundo que mi hija, la de 7 años, la que me ha hecho ver mi suerte, inventó la hora del cariño. Así, o sea, llega y dice, mami, ya es la hora del cariño. Ah, sí, hija. Entonces en ese momento le tengo que dar un abrazo. Y mi esposo y mi hija la mayor le tiene que dar un abrazo y la otra sí. Y ahora mi papá le dice, Lena, ven, ¿a qué horas es la hora del cariño? Si quiere ahorita. Sí, ahorita. Y ya va y abraza a mi papá ahí en su cama o en su silla de ruedas. Ahí lo abraza y le da su beso. Pues una vez me preguntó un padre, ¿cuál es la hora del cariño? La que ella diga, o sea, 7 de la mañana, 8 de la noche, es la hora del cariño, ¿sí? Necesita ese abrazo, se siente sola, no lo sé, hagan su hora del cariño, se las regalo, es de ustedes también, tengan la hora del cariño. Esas son las acciones. Si no sabes hacerlo con acciones, entonces desaprende a agredir. Porque entonces justifican, es que a mí nada más me enseñaron a ser así, tosco, grosero, violento. No, desapréndelo. Eso hace 30 años que la pedagogía lo descubrió. Sí se puede desaprender lo aprendido con errores. ¿Sí? Eso ya está más que estudiado. Entonces ya no es una justificación. Tú sé el cambio positivo para tu familia. O sea, hoy los declaramos a todos ustedes agentes de la pastoral familiar y tienen que replicar esta charla con una vecina, prima, hermana, tía, mañana por teléfono. Ahorita les tomamos lista, padres, para que aquí tenemos a los agentes. Ustedes váyanlo, aplíquenlo en sus hogares y llévenlo a otro hogar de alguien que no pudo ir porque en su parroquia no hubo semana de la familia. ¿Sí? Pues este es el sueño del proyecto global educativo, del proyecto global catequético, de todo lo que está respaldando esta parroquia, una diócesis, un episcopado, el Vaticano. Es que lo traigo bien fresco. Traigo todo eso ahorita aquí. Pero yo no voy a transformar, insisto, a todo Tonalá porque vivo en Tonalá. Voy a transformar a mi familia para que mi hija transforme algo del espacio donde ella va a estar y yo como maestra o como psicóloga o así. Y ya con eso sí podemos transformar al mundo, transformando a la familia. Me estoy acercando a cerrar el tema, pero sí les voy a pedir, de verdad, esto,
Dice, la familia debe de ser ese lugar seguro al que todos volvemos y queremos regresar siempre que salimos a la calle, ¿sí? Para trabajar, para ir a la escuela, ese refugio donde están las personas que amamos y también las personas que Dios permitió que tuviéramos una misión juntos, ¿sí? Ya basta de bromas, justo hace una hora y media, ahí iba a decir que una persona X me hizo una broma y me dijo, yo te recuerdo el día que te casaste, ¿verdad? Tu tortura. Pues para mí no lo es, ¿sí? No lo es. A mí me recuerda algo maravilloso, por lo que estoy luchando casi todos los días. Entonces, sí reconozco que hay una misión mía con la persona que se casó conmigo y luego nos mandaron más participantes de la misión, ¿sí? ¿Sí visualizas tu equipo? ¿Sí visualizas esto? O sea, mi hogar tendría que ser un búnker. Ahí meterme y decir, allá que truene, que explote. Estoy con las personas más seguras, ¿sí? Pero yo tengo que asegurarme de yo ser esa persona segura para las personas que están conmigo. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Les late? Según yo. Quiero cerrar con esto. A veces tienes razón, dijiste algo muy importante. Se nos olvida que los niños son niños y les hablamos como adultos. Se nos olvida que los adolescentes están en una etapa de transición muy difícil. Si alguno de nosotros nos dijeran, ¿puedes regresar a tu adolescencia? No, gracias. No, ya pasó, qué bueno. ¿Sí? Es una etapa muy complicada y las nuevas adolescencias son más complicadas. Tanto así que los teóricos han alargado la adolescencia, le agregaron 4 años más. ¿Sí? Entonces por eso sus hijos no se casan rápido como ustedes quieren, porque están todavía en una adolescencia tardía. Que no se nos olvide esto, las etapas del desarrollo por las que estamos pasando, la situación económica, la situación de salud de algún miembro de la familia, incluso la situación emocional de algún miembro de la familia que no es de todo el grupo familiar, ¿sí? Que puede ser algo personal, pero que de alguna manera todos estamos enterados y no le podemos ayudar del todo. Un duelo, una pérdida, un cambio importante de trabajo, algo que no se nos olvide. Eso sí nos va a ayudar a ser positivos dentro de una realidad más palpable, ¿sí? Yo quiero dejar, como soy maestra y dejo tarea y ahorita estoy de vacaciones y pues ¿a quién le dejo tarea? Traigo la ansiedad a todo lo que da de dejar tarea, entonces tengo que dejar tarea, ¿entienden? Bien, quiero dejarles una tarea. Me gustó y me voy a regresar al principio, porque les dije que al final lo iba a hacer, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que les dije, tenemos que aprender a ligarlas, ¿sí? La tarea es la siguiente. Tienen 2 semanas para que practiquen las 3 palabras en un mismo diálogo con un miembro de su familia. Un solo diálogo, las 3 palabras, en ese orden o en el orden que Dios les ilumine.
porque algunos tendrían que pedir incluso permiso para hablar. ¿Me permites hablar contigo? ¿Sí? Algunos tendrían que empezar por decir el tema, necesito hablar contigo, un tema de perdón. Traigo atorado y necesitamos hablar, ¿sí? O algunos de ustedes quieren hacer un acto de gratitud con alguien que no lo ha hecho. Cuando les dije que estudié gratitud, pues la estudié así como muy a profundidad y me dejaron una tarea que era hacer una carta de gratitud para una persona. Y yo, pues como mi mundo no es muy normal, pues se la hice a un padre. Y ya le escribí a ese padre la carta y puse, una vez que ese padre me prestó dinero para yo pagar una colegiatura de mi maestría, que yo no tenía ese dinero, no lo tenía. Y la que estaba llorando así a mares era yo, por decirle gracias por ayudarme, ¿no? Entonces, ya después el padre en un acto gracioso me dijo, oye, ¿y sí me pagaste? Entonces de ahí aprendí algo. No agreguen temas de dinero, todo lo demás. Porque era una broma, pero no le había pagado. Y al final lo decía la carta. Entonces miren, pero yo quiero que usen las tres, ¿sí? Perdón, gracias, permiso, gracias, perdón. Y luego vienen a misa, luego hacen una oración, luego hacen algo espiritual que selle y consolide ese cambio humano. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí lo hacen? Les voy a dejar mi número de WhatsApp para que me escriban y me digan cómo les fue. No, voy a abrir un Classroom y luego me suben sus resultados, sus evidencias, no se crean. De verdad les agradezco mucho el permiso de haberme permitido estar esta noche aquí. Estuve a punto de pedir perdón por no llegar, pero no, más bien me disculpo y les pido perdón porque a veces se me salen bromas cuando no debo. Muchas gracias. Agradecemos a Gaby su presencia con nosotros, el que nos haya permitido disfrutar de este tema y sobre todo también de aprender a pedir perdón, dar gracias y pedir permiso también. Recordamos que la clausura de esta semana de Encuentro de las Familias se dará también en el Santuario de los Mártires el domingo. Ahí está un cartel con la información de quienes van a estar y el costo, que es 50 pesos. Los invitamos pues a que vayan a esta clausura, que también tendrá temas muy interesantes. Y los invito a todos los que vivimos esta semana a darnos un fuerte aplauso también por terminar esta semana, por vivir esta semana del Encuentro de las Familias. Hoy somos menos, imagino que por la lluvia, ¿verdad? El frillito, pero bueno, agradecerles por esta oportunidad que se dieron de conocer más y crecer más en este conocimiento de las familias. Les invito a ponernos de pie para terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, que pasen todos una bonita noche.